Buenos días, tardes o noches. En el video de hoy vamos a ver la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es un tema bastante frecuente, no muy difícil, y lo vamos a analizar con dos simples casos clínicos. El primer caso clínico es el que vemos en pantalla. Es un paciente de 42 años, sexo masculino, sin antecedentes mórbidos que consulta por pirosis de 5 meses de evolución, sin hallazgo relevante del examen físico, y nos preguntan la conducta. Entonces, cosas que hay que tener claras para enfrentarnos a estos pacientes. Todos tenemos reflujo, y eso es fisiológico. Sin embargo, el reflujo cuando empieza a producir síntomas o dificultades en el diario vivir se convierte en una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y esta enfermedad tiene síntomas que son esofágicos y otros que son extraesofágicos. Dentro de los esofágicos tenemos lo que sería los síntomas propios del reflujo, que sería la pirosis y la regurgitación. Son elementos principales. También puede asociarse a un poco de dolor torácico. Generalmente todo esto está relacionado con ingesta de alimentos. Va a aumentar los síntomas cuando el paciente esté en decúbito u elementos similares. Todo se basa en que se eliminan los mecanismos antirreflujo del cuerpo, que sería lo que sería el cardias, el pinzamiento del diafragma y el esfínter esofágico inferior. Ahora, estos pacientes pueden desarrollar síndromes extraesofágicos, entre los cuales tenemos como elementos que están 100% seguros que son de reflujo, la tos, la laringitis crónica, que es un paciente con laringitis que despierta con laringitis y se la pasan durante el día, el asma, que también tiene relación con el despertar. Más que nada todo esto es porque el paciente está en decúbito y el ácido va e irrita ya sea la laringe o pasa a los bronquios, etcétera. Y también la erosión dental. Y los elementos extra, o sea, no extraesofágicos, pero que no está completamente demostrada la asociación: faringitis, sinusitis, otitis media recurrente, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué hay que quedarse con esto? Que tenemos que lo típico es paciente con pirosis, reflujo o dolor torácico. Y como elementos extraesofágicos tenemos la tos, la laringitis, asma, erosión dental. Ahora, dentro de todos estos síntomas también podemos encontrar la baja de peso, entre una de las cosas. Y la baja de peso o la presencia de síntomas extraesofágicos le da mayor gravedad a este paciente. Por otro lado, el paciente puede empezar a desarrollar lesiones en el esófago. Y eso puede ser simplemente una esofagitis, puede generar una estenosis producto de una inflamación crónica, un esófago de Barrett o un adenocarcinoma, que sería como ya la última etapa que lo vamos a analizar en el siguiente video. ¿Cómo nos enfrentamos a estos pacientes? Tenemos un paciente con un cuadro típico de reflujo gastroesofágico, pirosis reflujo, pirosis regurgitación ácida. Y en este paciente tenemos que buscar síntomas de alarma. ¿Qué síntomas de alarma? Un paciente que sea viejo, pacientes añosos, pacientes que llevan más de 2 años con reflujo, pacientes que presentan síntomas extraesofágicos o baja de peso. En estos pacientes vamos a tener que determinar si tiene o no estos síntomas. Si los tiene, hacemos al tiro una endoscopia. Si, que aquí se refiere a una esófago gastroduodenoscopia. Y si no los tiene, manejamos con cambio de estilo de vida. Aquí tenemos que aconsejar al paciente dormir con la cabecera un poco más alta, todos los elementos que impidan el reflujo durante la noche, y medidas a nivel de lo que sería el alimento. Hay ciertos alimentos que disminuyen el tono del esfínter, que son todo lo que sería chocolates, grasas, y más que nada eso, entre otras cosas. Y hay elementos que aumentan el tono del esfínter, que son por ejemplo las proteínas. Como otro elemento anexo tenemos que recordar que el tabaco y el alcohol también son elementos que van a disminuir, disminuir el tono del esfínter, por lo tanto también hay que retirarlos. Y se van a manejar con un inhibidor de la bomba de protones para disminuir el ácido a nivel del estómago y que este no refluya tanto hacia el esófago y no genere tanta erosión. Con inhibidor de la bomba de protones, omeprazol por ejemplo, que se puede dejar en dosis estándar, que son 20 miligramos cada 24, por 4 semanas. Se puede dejar cada 24 o cada 12. La vida media del omeprazol realmente son 21 horas, por lo tanto podría ser bueno dejarlo cada 12. Sin embargo, a veces la dosis de
únicamente 10 no sería la adecuada. Por lo tanto, se prefiere partir con 20 y después se evalúa si funciona bien con esa dosis todo el día, no funciona nunca. En cuyo caso, si no es nunca, se tiene que subir. Y si es que funciona bien todo el día, se mantiene. Y si al final del día el paciente presenta síntomas, se podría ir particionando a 12 horas. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Que vamos a irnos por un lado primero. En caso de que el paciente tenga no tenga síntomas de alarma, le hacemos todo este cambio de estilo de vida y vemos en las 4 semanas cómo está el paciente. ¿Terminó o no terminó el cuadro? Si el paciente no ha terminado el cuadro, entonces hay que empezar a doblar la dosis. O sea, vamos a dejar 40. Y como ya les dije, hay que evaluar qué pasa con el cuadro. Si no remitió nunca, remitió en la mañana pero no en la noche, etc. Y aquí hay que ver si remitió o no remitió. Remitió, nos vamos para este lado de acá. Si no remitió, seguimos con esta ruta, en la cual vamos a ir nuevamente a lo que sería la endoscopia. Ahora, vamos a irnos por la ruta de acá. ¿Qué pasa si el paciente remitió? O sea, el paciente ya no tiene ningún síntoma del reflujo. Entonces vamos a tratar de hacer una retirada. Vamos a retirar el IVP y vamos a dejar todas las medidas dietéticas, la cabecera, todo eso. Y vamos a ver qué pasa con el paciente. Si el paciente no recidiva, tenemos un paciente que se dice que se ha curado y que solamente tiene que mantener sus medidas habituales de tratamiento de higiene de alimentos, retirar los elementos como el tabaco y el alcohol y lo que sería el cambio en la cabecera al dormir. Si el paciente vuelve a presentar los síntomas, entonces este paciente tenemos que volver a instaurar el tratamiento con IVP y esperar a ver qué pasa. Si el paciente persiste con los síntomas, entonces vamos a dejar con dosis de IVP dobles y vamos a volver a evaluar a las 4 semanas. Si nuevamente persiste, vamos a tener que investigar por qué el tratamiento está fracasando. En cambio, si en cualquiera de estos ya el paciente no persiste, entonces tenemos que empezar a bajar la dosis. Y aquí se habla del concepto de IVP a dosis mínima eficaz, que quiere decir que busco la menor dosis para que el paciente esté asintomático. Y esto es porque el IVP va a generar una inhibición de la secreción ácida, lo cual va a estimular al feedback que tiene el cuerpo, que sería la célula G, aumentando la secreción de gastrina. Y eso podría eventualmente desarrollar una neoplasia a nivel de las células gástricas, un gastrinoma. Bueno, y ahí terminamos ahí. En caso de que la endoscopia realmente se dice, que tomamos en la otra ruta, haya salido con síntomas de esofagitis u otros elementos, tenemos que ir a investigar eso, y ahí lo vamos a hablar en la ruta de acá. Y si no, hay que revisar realmente por qué es que está fracasando el tratamiento. Puede que exista otra cosa. Aquí ya es un manejo un poco más de especialista, así que lo vamos a dejar de lado. Y vamos finalmente al lado de acá. Síntomas de alarma. Vamos a la endoscopia. Y vamos a ver si presenta o no esofagitis. Si el paciente presenta esofagitis, que puede ser tal vez leve, podemos irnos lentamente a lo que sería el algoritmo que acabamos de describir. Pero si el paciente tiene una esofagitis grave, entonces este paciente tenemos que ir viendo que el tratamiento va a ser primero por 8 semanas en lugar de por 4 inicialmente. Y ahí vamos a evaluar la remisión. Si no remite, vamos al tiro con dosis doble. Y si remite, vamos a dosis mínimamente eficaz. Y aquí es más o menos similar. Ahora, cosas importantes. Cuando hago la esofagostomía, van a informar normal, neoplasia esofágica erosiva, esófago de Barrett o neoplasia. Lo que tenemos que saber más que nada es la esofagitis erosiva. Este paciente lo van a clasificar con la escala de Los Ángeles. Es una escala que mide el compromiso de la erosión, si compromete una parte, la circunferencia completa, circunferencia y estómago, etc. ¿Qué hay que saber de esto? Si es que me informan un Los Ángeles C o D, el paciente se beneficia del tratamiento quirúrgico. Si me informan un Los Ángeles A o B, el paciente se beneficia de un tratamiento médico.
El tratamiento que sea, si es A, vamos a tirarnos para lo que sería el algoritmo normal, y si es B, nos tiramos para el algoritmo ya más intensificado. Y cosas importantes, el 1% de los pacientes con esófago de Barrett, que es otro de los diagnósticos que nos pueden mostrar, van a evolucionar eventualmente a una neoplasia. Y por eso hay que irlos controlando periódicamente, que lo vamos a ver en el siguiente caso. Y la cirugía de elección, en caso de que me informen un Los Ángeles COD, va a ser una funduplicatura gástrica total. Puede ser parcial o total, realmente. La total es la de Nissen, que es como la más ocupada. Ese sería como el algoritmo. Entonces, tengo un paciente con reflujo, veo síntomas de alarma, los tiene, no los tiene, no los tiene, voy al tiro a tratamiento médico, los tiene, primero estudio endoscópico, y acá, si es que es una esofagitis leve o no tiene esofagitis, tengo que ir a determinar si es que, o sea, ir al tratamiento médico. Si tiene una esofagitis grave, voy a ir a un tratamiento médico intensificado, y si tiene esofagitis C o D, voy a plantearme un tratamiento quirúrgico. Y como última cosa, hay pacientes que tienen esofagitis no erosiva, que yo no veo signos de esofagitis en endoscopía. Y en estos pacientes se tiene que... Antiguamente se pensaba que era algo más psicógeno, pero actualmente se ha visto que realmente hay pacientes que no generan la erosión simplemente porque tienen más mecanismos de protección. Así que de todas formas, sea negativa o no negativa, yo igual hago el tratamiento médico. Antes si era negativa no se hacía, se mandaba a psiquiatría. Ya, entonces paciente, pirosis 5 meses de evolución. Es un paciente que no es muy añoso, es un paciente que tuvo una pirosis, que tiene menos de 2 años y no tiene otro hallazgo de examen físico, o sea, sin factores de riesgo. Por lo tanto, IDP por 4 semanas, cambio de estilo de vida y recontrolar. Siguiente paciente, 65 años, pirosis de años de evolución, la cual es tratada de forma automedicada con antiácido. El paciente sometido a una esófago gastroduodectoscopía, en la cual se informa esofagitis erosiva leve, pero hay movilización de la línea Z hacia proximal, y en la biopsia de esófago se aprecia un epitelio intestinal con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Ya, tenemos acá un paciente en el cual se informa que tiene un esófago de Barrett. Recuerden que el esófago de Barrett es una metaplasia del esófago en donde se cambia las células esofágicas, que son de un epitelio de revestimiento que es un epitelio que va a tener que aguantar ciertas cargas mecánicas. Y como tiene que aguantar ciertas cargas mecánicas, es un epitelio que tiene que ser con una capa poliestratificada, que no requiere tanta secreción, entre otras cosas. Por lo tanto, este epitelio no está apto para cargas mecánicas, pero no está apto para cargas ácidas. Por lo tanto, cuando se ve sometido a un estrés constante con ácido, genera una metaplasia, la cual se cambia por células más secretoras. Y estas células se asemejan mucho a lo que sean las células intestinales. Por lo tanto, se dice que cambia de epitelio esofágico a un epitelio intestinal. Y generalmente, este epitelio se asemeja también físicamente a lo que sería lo del estómago. Y por lo tanto, se ve como que la línea Z, que es la división entre el epitelio esofágico y el gástrico, empieza a ascender hacia proximal. En este paciente se hace una biopsia y se determina si tiene o no displasia. Si el paciente no tiene displasia, este esófago tendría que vigilarse de forma endoscópica cada 3 a 5 años. Aunque algunos dicen que hay que vigilarlo precozmente de forma inmediata, cada 1 año. Y luego de vigilarlo cada 1 año, si el paciente no ha presentado nada, yo puedo ir espaciando esto. ¿Por qué se dice esto? Porque se ha visto que los pacientes que presentan el esófago de Barrett, si presenta el esófago de Barrett, este evoluciona rápidamente a un adenocarcinoma. Y eso es muy malo. Pero, si no lo hizo, lo más probable es que no lo haga. Un paciente que lleva 5 años con su esófago de Barrett, lo más probable es que no evolucione a un adenocarcinoma. Por lo tanto, es un paciente menos riesgoso. Ahora, si el paciente presenta displasia, lo tengo que confirmar esta displasia por otro anatopatólogo, porque tiene bastante cantidad de falso positivo. Y acá me lo van a informar como bajo grado, alto grado o como una neoplasia ya neta. Esto lo evaluamos en
otro tópico en otro video. Y acá solamente nos vamos a ver lo que sería el bajo grado y el alto grado. Si el paciente tiene bajo grado, este paciente se va a beneficiar de un tratamiento mucho más conservador. En cambio, si el paciente tiene una displasia ya de alto grado, el paciente se va a beneficiar de un tratamiento un poco más invasivo. En general, el paciente con neoplasia de bajo grado va a tener que realizarse una endoscopia cada 6 meses, después cada 1 año, después cada 3 años y después se puede ir espaciando más. El paciente que tiene una de alto grado tiene que evaluarse la necesidad de resección mucosa, tiene que evaluarse, tiene que hacerse constantemente una vigilancia endoscópica y generalmente esto ya es más decisión del especialista. Pero importante aquí es que el paciente con bajo grado generalmente es vigilar, en cambio el paciente con alto grado es generalmente una resección, una conducta quirúrgica. Si bien acá también se podría hacer conducta quirúrgica dependiendo de los factores de riesgo del paciente. Acá tenemos entonces nuevamente a nuestro paciente, tenía 65 años, viejo, que tiene una pirosis de años de evolución. Más de 2 años es factor de riesgo. El paciente se trataba de forma automedicada con antiácidos, esto te habla un poco de lo que sería el reflujo ácido, y el paciente se ha sometido a la endoscopia, en la cual se informa una esofagitis erosiva leve, pero lo importante del caso es que tenemos un informe que se correlaciona con lo que sería un esófago de Barrett, que además se aprecia una neoplasia intestinal con displasia de bajo grado. La conducta adecuada en este paciente sería realizar una segunda biopsia en la cual se informa nuevamente si es que tiene displasia o no. Si presenta nuevamente displasia de bajo grado, entonces este paciente debería ser seguido cada 6 meses, después cada 1 año y después se puede ir espaciando un poco más. Y se debe evaluar en función a los factores de riesgo u otras cosas, generalmente por un especialista, la posibilidad de resección. Si fuese informado como alto grado, entonces ya tengo que empezar a pensar que este paciente va a requerir una conducta